7:24 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al doctor Javier Palacios, jurista constitucionalista. Lo hemos invitado para analizar esto que ha estado bien movido desde el viernes último, un país que no descansa en lo político y también en el ordenamiento jurídico, cuando el presidente emitió el decreto 148, que fue suspendido temporalmente por la Corte Constitucional para ir a una asamblea constituyente. El presidente, frente a ese hecho, dio de baja al decreto 148, emitió este domingo el 153, con lo cual la Corte, a través del dictamen 1125, RC 25, emitió una decisión en donde, en definitiva, da paso en el primer momento del control constitucional, da paso a la propuesta presentada por el presidente y dice la Corte si corresponde a la vía de asamblea constituyente. Declara esta vía, enfatiza que este cambio en la decisión número 2, que a través de la Asamblea Constituyente, en el cumplimiento de su potestad constitucional exclusiva y excluyente de aprobar un texto constitucional a ser sometido a aprobación popular. A ver, un primer comentario, doctor Javier Palacios. Esto que ha ido tan rápido termina siendo como dice la Corte, el primer momento de este control. Resultaría difícil, si uno especula, que en el segundo momento se puede echar atrás la Corte en un dictamen inicial de viabilidad. Buen día. Muy buenos días, Miguel, un gusto compartir con usted. A ver, en efecto, la Corte Constitucional en las propuestas de Asamblea Constituyente en dos momentos hace el control constitucional. El primero, que es un control ciertamente formal, pero que ya la Corte determina si las razones que expone el proponente, en este caso el presidente de la República, alcanzan o no alcanzan para una Asamblea Constituyente o en realidad se trata de otra modificación constitucional. Y luego la Corte hace ya un control de fondo sobre la pregunta propiamente, los considerandos de la pregunta y el estatuto constituyente en este caso. La Corte, en su dictamen que notifica el día de ayer, hace consideraciones de fondo también. En parte de su dictamen expone el por qué las razones políticas, sociales y jurídicas que a criterio del presidente de la República motivan una asamblea constituyente son suficientes para encaminarles por esa vía. La Corte determina que esta sí es la vía de la asamblea constituyente, pero adicionalmente la Corte también hace ya al menos un primer análisis sobre la existencia de considerandos y la existencia de un estatuto constituyente que a criterio de la Corte cuenta con al menos los requisitos formales mínimos, esto es, el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, la forma de votación, cómo se postularían los posibles asambleístas constituyentes, etcétera, para el correcto funcionamiento de la misma. Ahora la Corte hará este segundo análisis, yo creo que no le tomará más allá de un par de días por la urgencia con la que está actuando la Corte, y creería yo que la Corte, más allá de poder en su análisis hacer alguna consideración o alguna modulación sobre lo que ha enviado el presidente, yo creería que la Corte va a dar luz verde también en este segundo momento para que al final del día sea la ciudadanía que elija si vamos o no vamos a un proceso constituyente. Es decir, desde la visión del Ejecutivo, visión política, ha logrado finalmente que la Corte dé este dictamen favorable en el primer momento de este proceso de control. Sí, a ver, desde la visión política y también jurídica ha logrado que la Corte dé el primer dictamen de vía, ¿no? En el caso de las asambleas constituyentes, de los 12 pedidos previos que existían, la Corte solo en 3 ocasiones dio viabilidad en el primer momento, en el dictamen de vía. Con el dictamen ahora del presidente de la República sería la 4ª ocasión en 13 intentos que la Corte Constitucional da un dictamen favorable en la vía, es decir, que lo que se propone al menos de manera inicial sí es viable a través de una asamblea constituyente. ¿Y qué sucedería? Insisto, esto no son hechos, sino solo escenarios. Si se presentan demandas de inconstitucionalidad frente al decreto 153 y pretenden obligar a la Corte Constitucional que eche abajo de nuevo un pedido del Ejecutivo.
A ver, aquí respecto del decreto 153 ya no cabría una acción de inconstitucionalidad, porque, y esto un poco para hacer remembranza, el 148 se presentó inmediatamente, el decreto 148 se presenta una acción de inconstitucionalidad en vista de que el presidente envía directamente al CNE y previo al pronunciamiento del CNE, actores de la comunidad jurídica y también actores políticos presentan esta acción de inconstitucionalidad y ahí la Corte concede medidas cautelares para frenar la potencialidad de los efectos de dicho decreto. Ahora el escenario es diferente porque el decreto 153, si bien envía nuevamente de forma directa al Consejo Nacional Electoral, ya el Consejo Nacional Electoral se ha pronunciado y lo remitió a la Corte Constitucional para su análisis. Y la Corte Constitucional, en el dictamen que notifica el día de ayer, advierte que se habría corregido cualquier vicio formal en la convocatoria de la Asamblea Constituyente, dado que el CNE le remite a la Corte y porque además la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República presenta un escrito ante la Corte Constitucional señalando que lo que requieren es un pronunciamiento célere del caso. Esto la Corte lo entiende como subsanar cualquier vicio formal en el envío de una convocatoria de Asamblea Constituyente, por lo tanto ahorita el único mecanismo de control será el que tiene la Corte respecto a este segundo momento. Es decir, en este segundo momento lo que va a analizar la Corte es contenidos, más no un impedimento por la fuerza de los hechos, un impedimento a ir finalmente, como plantea el Ejecutivo, a una constituyente. Así es, o sea, la Corte en este momento, si bien el primer momento es un análisis de baja intensidad, dice la Corte, y el segundo momento es un análisis un poco más riguroso, que comprende este análisis, porque tampoco es que la Corte puede entrar a evaluar la conveniencia o no de una asamblea constituyente. ¿Qué va a hacer la Corte? Va a analizar que los considerandos que tiene el decreto ejecutivo del presidente incorporen información que permita a la ciudadanía entender el por qué quiere llamar a una asamblea constituyente, qué implica una asamblea constituyente y que esta información no tenga un sesgo ni induzca una respuesta al electorado. Luego va a identificar que la pregunta que hace el presidente de la República esté formulada de manera correcta, esto es, que esté en lenguaje neutro, y que la ciudadanía entienda qué es lo que va a votar afirmativamente. Y finalmente la Corte lo que va a hacer un análisis es del denominado estatuto constituyente. ¿Cuál es el estatuto constituyente? Es las reglas de funcionamiento de la Asamblea Constituyente. La Corte verificará que tenga al menos los aspectos formales, que de cierta forma ya dice que cumple en su primer dictamen del primer momento, valga la redundancia. Y luego lo que la Corte va a identificar es que se garantice la participación de todos los sectores dentro de la potencial Asamblea Constituyente, que exista un método de elección que permita la participación democrática. En mi opinión, al menos en cuanto a los considerandos y la pregunta, yo no creo que la Corte va a poner mayor obstáculo, más allá de que puede modular alguno u otro considerando o la pregunta si quiere modular. Pero ya no rechazarle, digamos. Pero ya no rechazarle, ¿y por qué? Si usted ve los considerandos del decreto ejecutivo, el presidente invoca razones que la Corte mismo ya reconoce, son políticas sociales y jurídicas. Que estos hechos los querramos ver de un lado u otro lado es diferente, pero los considerandos son simplemente informativos, incorporan información con data. De hecho el presidente se remite mucho a hechos hechos corroborados, me refiero, o a data dentro de su decreto ejecutivo, que no creo que la Corte al menos debería poner algún obstáculo. Y en cuanto a la pregunta, me parece que la pregunta es absolutamente clara, no veo en dónde estaría un obstáculo en la pregunta que plantea el presidente de la República. La pregunta es clara, si la ciudadanía estaría de acuerdo en, conforme el estatuto, elegir a los representantes para una asamblea constituyente que elabore una constitución cuyo texto sería ratificado si y solo si la ciudadanía lo apruebe en un referéndum. Y finalmente, en cuanto al estatuto, a ver, yo creo que el tema del estatuto constituyente se puede discutir si la fórmula de elección de los asambleístas constituyentes es o no es la mejor. Si le conviene o no le conviene al presidente de la República en su proyecto político esta forma de designación. Pero en estricto derecho, esa forma de designación sí garantiza la participación democrática de todas las personas. De hecho, lo que hace el presidente de la República en su estatuto constituyente, y me parece que más bien con un tema pragmático, es remitirse esencialmente a las disposiciones que rigen a los asambleístas nacionales en la actualidad. Los requisitos son los mismos, la forma y el Parlamento son los mismos.
salvo algunas regulaciones sobre las comisiones y mesas técnicas, y de hecho el estatuto señala que la ley orgánica de la función legislativa es la norma supletoria que se aplicará en todo lo no previsto en el mismo. Ahora, ¿cómo entender en la forma más que en el fondo? Es el dictamen 1125 fue aprobado por 8 de los jueces constitucionales, salvo la jueza constitucional Carla Andrade Quevedo, porque no está en la Corte por uso de una licencia por comisión de servicios, como dice el dictamen. Es decir, aquí hubo unanimidad de criterios y no división de criterios. En la forma me parece que la Corte hace bien en emitir este tipo de decisiones de forma unánime, en que lleguen a consensos jurídicos los miembros de la Corte Constitucional, porque la decisión de una Asamblea Constituyente es una decisión importante, es una decisión sustancial, y la viabilidad de esta, es decir, el pronunciamiento que la Corte dé de forma favorable, debe ser en la medida de lo posible por unanimidad o por el consenso de sus integrantes. Yo creo que el segundo dictamen será, en cualquier sentido que salga el segundo dictamen, yo creo que igual será de forma unánime, porque la Corte con esto también refuerza una posición sobre un tema tan sensible, ¿no? Y me parece que también hace bien la Corte Constitucional en actuar de forma célere, más allá de que también existe un alto componente político en esto por lo que ha ocurrido en los últimos días, pero la Corte hace bien en pronunciarse de manera célere, cualquiera que sea el pronunciamiento en el segundo dictamen, que yo creo que la Corte va a dar luz verde finalmente con las consideraciones que estime realizar la magistratura, pero hace bien en pronunciarse de forma rápida y célere para que esto tenga eficacia. Doctor Javier Palacios, para que nos comente el texto que establece el artículo 153 del presidente de la República para convocar a una consulta popular y que fue puesto en análisis de la Corte Constitucional, dice: ¿está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum? ¿Cree usted que está bien redactado esta pregunta para ir a la consulta? En mi opinión, Miguel, la pregunta es clara, salvo que la Corte quisiera modular para hacerle una pregunta netamente sencilla de ¿está usted o no de acuerdo para ir a una asamblea constituyente? Lo que está en la pregunta es básicamente una repetición del texto del artículo 444 de la Constitución, porque lo que se está describiendo es lo que pasaría, lo que la ciudadanía debe entender. Primero, se convoque a una asamblea constituyente. ¿Usted está de acuerdo? Segundo, ¿quién va a ser los que compongan esta asamblea constituyente? Los representantes del pueblo. Y tercero, que el nuevo texto será aprobado sí y solo sí la ciudadanía luego lo ratifica en un referéndum. A mí me parece que la pregunta es clara con el procedimiento y además guarda lo que la Corte determina, la lealtad con el elector, porque le está diciendo lo que va a pasar respecto de un eventual proceso constituyente. Ahora, de pasar esto en la Corte, en luz verde, tal vez con observaciones, ya el CNE, lo que se diría, ha prendido los motores para ir a un proceso electoral. Ayer, luego del decreto 153, el CNE informó al país que este domingo ha recibido de la Corte Constitucional el dictamen que califica la vía de asamblea constituyente en el marco de la consulta popular propuesta por el presidente. Este dictamen constituye el primero de los dos pasos del procedimiento de control. El segundo momento consistirá en que la Corte se pronuncie sobre la convocatoria a fin de que el CNE inicie oficialmente este proceso. ¿Esto allana el camino? No sé si necesariamente allana el camino, pero lo que creo es que demuestra el interés nacional e institucional que todos tienen en que la Corte ya emita el pronunciamiento del segundo momento y determine si es o no es viable la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Si bien en este segundo momento la Corte bien podría, a criterio de la magistratura, negar el pedido del presidente de la República, lo ha hecho en otras ocasiones, no propuesta por el presidente de la República, pero sí por la ciudadanía en el tema de la Asamblea Constituyente, pero yo creo que por cómo está encaminado,
la Corte me parece que va a dar viabilidad a esta Asamblea Constituyente. Insisto, esto no obsta que la Corte pueda, en su capacidad de modular, hacer ciertas consideraciones sobre pregunta, considerando y el propio Estatuto Constituyente. La Corte Constitucional, en su dictamen 1125, también resolvió remitir el proceso, devolver a la jueza ponente para que inicie de manera inmediata, dice, el trámite del segundo momento. Por ello es lo que usted dice, que de manera célere la Corte va a conocer y va a resolver. Así es, de hecho el día de ayer mismo la juez ponente de la causa, que es la doctora Alejandra Cárdenas, abocó ya conocimiento del proceso. Esto en la práctica constitucional tiene dos consecuencias. La primera es que desde el aboco conocimiento la juez Alejandra Cárdenas tiene 20 días, la Corte en realidad 20 días para emitir el pronunciamiento de si es o no es favorable la convocatoria a la Asamblea Constituyente. En caso de que no lo haga dentro de esos 20 días, se entiende que ha operado un dictamen ficto, el cual significa que la convocatoria de Asamblea Constituyente sería favorable por ausencia de pronunciamiento de la Corte. Y la otra consecuencia es que ya en la práctica constitucional, cuando el juez ponente aboca conocimiento de la causa, significa que en los próximos días emitirá su borrador de decisión al Pleno de la Corte Constitucional. Por cómo ha actuado la Corte en este caso, a mí me parece que para esta semana vamos a tener un dictamen del segundo momento y definitivo de la Corte Constitucional sobre la viabilidad o no de una Asamblea Constituyente. Claro, basado en el primer momento, esto allana el camino, ya no hay mucho que discutir, digamos, sobre la esencia de la constituyente. Así es, y además, si bien la Corte Constitucional hace el control en dos momentos distintos, yo creo que, dada la urgencia, la relevancia y trascendencia del tema, la Corte ya tiene un criterio y que ahorita lo está simplemente afinando, cumpliendo las formalidades que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales exigen, ¿no? La propuesta es que, me refiero a la propuesta es concisa, es clara, no hay aquí un análisis de las preguntas de una consulta popular o de una enmienda que abarcan distintos escenarios. Aquí es un tema puntual, que es lo de la Asamblea Constituyente, y yo me atrevería a decir inclusive que puede ser que al día miércoles tengamos ya un pronunciamiento, si no es antes. Si uno mira a futuro, esta consulta popular que se tiene previsto, es una previsión, el 16 de noviembre próximo, irían tres cosas: la convocatoria de Asamblea Constituyente y las dos reformas que están aprobadas por la Corte, de reforma al artículo 5 de la Constitución, ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas, y la eliminación del financiamiento de las organizaciones políticas, reforma al 110 y 115 de la Constitución. Así es, en caso de que la Corte Constitucional dé luz verde a la Asamblea Constituyente, el próximo 16 de noviembre tendríamos el proceso de consulta popular para ratificar la reforma parcial a la Constitución y al mismo tiempo la pregunta por una convocatoria en la Asamblea Constituyente. Aquí también hay un tema, ¿no? Y que es ya más bien de practicidad y de política antes que jurídico, pero si ya la Corte da luz verde a una Asamblea Constituyente, me parece que el presidente de la República va a enfocar su intención, sus ánimos a esa pregunta, sin perjuicio de que la convocatoria eventual de una Asamblea Constituyente no implica que las demás funciones del Estado dejen de funcionar, dejen de cumplir con las atribuciones que tienen constitucionalmente, pero creo que él va a encaminar más bien ya su interés a la consulta de la Asamblea Constituyente. Claro, en el escenario que el pueblo le dijese no, se archiva el tema de la Constituyente y solo se da paso, si se aprueba, a las dos reformas parciales de la Constitución. Así es. Si en una eventual Asamblea Constituyente tiene tres momentos electorales. El primero y más importante, el que es que la ciudadanía, que vamos a tener en caso de que la Corte dé luz verde, sería el más importante proceso electoral porque aquí la ciudadanía debe determinar si está o no está de acuerdo que se llame a la Asamblea Constituyente. Si la ciudadanía dice no estoy de acuerdo en que se llame a la Asamblea Constituyente, el proceso se archiva, ya no tiene nada que ver la Corte Constitucional. Si la ciudadanía dice sí estoy de acuerdo en que se llame el proceso constituyente, la siguiente etapa electoral será la designación de los asambleístas constituyentes, en los que tendremos que ir nuevamente a las urnas. Y luego de aquello se instalará la Asamblea Constituyente, pasará el debate parlamentario, democrático, de construcción del nuevo texto
texto constitucional, y una vez construido el nuevo texto constitucional, iremos nuevamente a las urnas para aprobar o no el mismo, y solo si en caso de que se llegue a aprobar entraría en vigencia, porque puede ocurrir también que una vez redactado, elaborado el nuevo texto constitucional, en las urnas la ciudadanía diga no estoy de acuerdo con su texto, y así se archiva, no es que vuelve de nuevo a la asamblea, sino se archiva y ahí concluye, digamos, el proceso constituyente. Una constituyente con límites, doctor Palacios. El punto 2 de la decisión dice que la Asamblea Constituyente, dictamen de la Corte Constitucional Inicial, debe observar la constituyente los límites materiales e implícitos del ejercicio del poder constituyente. Sin embargo, más allá del tema jurídico, este país, lo cual no debiera repetirse, ha sido pletórico de abusos. Recordemos el 2007 lo que hizo el hoy prófugo de la justicia, sacó a 57 legisladores con la anuencia del Tribunal Supremo Electoral de entonces, y fue de plenos poderes. ¿Hoy no podría hacerlo eso? No, a ver, no, está totalmente vedada la posibilidad de una asamblea constituyente de plenos poderes, la Corte lo ha dicho, y además el estatuto constituyente que envía el presidente de la República así lo reconoce. En el artículo 1 del estatuto constituyente lo que señala es que la asamblea tendrá un único fin y labor, que es redactar la nueva constitución. Y además, la Corte en el dictamen 1125 RC señala también toma nota de esta advertencia que hace el Ejecutivo en su estatuto constituyente, y la Corte lo da viabilidad. La Corte dice, en el estatuto constituyente el presidente de la República ratifica que únicamente va a ser una asamblea que esté encargada de la elaboración del nuevo texto constitucional. Y de así, bueno, la otra advertencia que hace la Corte, que ya no corresponde al momento de análisis, sino más bien a la posibilidad de la Asamblea, la constitución de la Asamblea, es que en la redacción del nuevo texto constitucional se deben respetar los límites implícitos, los derechos humanos, los tratados internacionales, porque un proceso constituyente tampoco podría implicar anular derechos ya constitucionales consagrados, estos derechos humanos, derechos adquiridos de la ciudadanía. En una lectura subjetiva, por favor, doctor Palacios, ¿cree usted que se ha sensibilizado la mayoría de la Corte frente al planteamiento del Ejecutivo? Creo que en este tema puntual la mayoría de la Corte, no sé si el término es sensibilizado, pero creo que lo que ha optado es más bien con las garantías constitucionales del caso, más bien trasladar la decisión al pueblo soberano y que sea el pueblo el que eventualmente puede emitir un pronunciamiento. Me parece que eso es lo que la Corte va a hacer. Obviamente esto no excluye que haga un control constitucional como lo ha hecho en este primer momento, pero me parece que la Corte lo que está haciendo es, con las garantías del caso, con el análisis del caso, intentar ser lo más deferente posible para que finalmente sea la ciudadanía la que elija si vamos o no vamos a un proceso constituyente. Quisiera para que comente, doctor Javier Palacios, una opinión de un reconocido jurista ecuatoriano que viene luchando por un nuevo país, el doctor Fabián Corral, que decía ayer: la atención de la sociedad y su sentido crítico son esenciales porque siempre habrá riesgos con una constituyente. Pero lo peor sería la modorra y el descuido de la sociedad al toro por los cuernos. Con la experiencia de lo que ocurrió en el 2008, la gran mayoría de ecuatorianos ni leyó la Constitución de Montecristi. El 30 de septiembre de ese año se aprobó, entró en vigencia el 20 de octubre y luego en un proceso casi de chuchaqui colectivo, se dio cuenta algunas barbaridades que tiene esa Constitución. ¿Debiera preocuparse el Ecuador de esto? Por supuesto. A ver, un proceso constituyente es un proceso serio, es un proceso que invita a la participación de distintos actores y que implica además básicamente establecer un nuevo pacto social, unos nuevos valores que van a regir a la sociedad. Que yo sí celebro un tema en este eventual inicio de un proceso constituyente, y es que más allá de la decisión política que tuvo el presidente de la República de enviarlo de manera directa al Consejo Nacional Electoral, luego el Consejo Nacional Electoral enviado a la Corte, y la Corte será finalmente la que, con las garantías del caso, dé o no dé la luz verde a la constituyente. Pero en el supuesto de que lo haga,
La Corte lo que va a hacer es condicionar y ya poner una línea constitucional sobre cómo se va a llevar a cabo. Distinto fue lo que ocurrió en el 2007. En el 2007, en cambio, tuvimos un proceso de inicio atropellado en el que luego terminó en este famoso caso de los diputados de los manteles, que se sigue sustanciando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde el 2007. Desde el 2007. Entonces, imagínese, esto sí me parece el doble rasero de quienes ahora cuestionaban la actuación del presidente de la República y que seguro cuestionarán la actuación de la Corte Constitucional si da luz verde al proceso constituyente. Ellos quieren armar a su medida, como ya lo hicieron en el 2007-2008, y que fue un fracaso, hoy perseguidos por la justicia gran parte de ellos. Así es, y en el 2007 fue mucho más grave, porque si bien las reglas para convocar a una asamblea constituyente eran distintas, tuvimos hechos de inicio de presuntos actos de corrupción, porque los diputados alternos fueron encontrados en una hostería en Puembo, y frente a la revelación de la prensa empezaron a salir casi que corriendo y tapados. Por eso es el caso de los diputados de los manteles, porque salían tapados con los manteles desde la hostería para que no les vean, y ahora ellos son los que quieren dar clase de moralidad en el proceso constituyente. Entonces, yo creo que esos ejemplos más bien tienen que servirle para el Ecuador, de si entramos a un proceso constituyente, hacerlo bien, hacer una constitución que sirva, y no que luego, por el fervor político de la época, no nos dimos cuenta. Yo no votaba todavía en ese entonces, pero no se dio cuenta al final de cuál fue el texto constitucional que se aprobó y que vivimos hasta ahora las consecuencias, ¿no? De este Consejo de Participación Ciudadana, de los concursos entre comillas que no son concursos. Bueno, ahora tenemos una oportunidad, si la Corte da luz verde a la constituyente, de establecer un nuevo texto serio, corto, no una biblia de constitución que tenemos en la que en realidad no ha servido para el país. Más simple. Más simple y sobre todo sin errores. En la medida de lo posible sin errores. Habrán temas que igual las constituciones en el paso del tiempo se van modificando, y en la medida de lo posible sin errores, pero que además atienda a la realidad del país, que no hagamos un copy-paste de otros países. Como sí se hizo en esa ocasión. Así es, la constitución del 2008 es un copy-paste de otros países. Vea solo, Miguel, un tema antes de concluir. Estas famosas regiones autónomas que están en la constitución, ¿cuántas de las regiones autónomas existen en el país? Ninguna. Porque lo que se hizo fue trasladar sin beneficio de inventario la Constitución española, cogiendo también de Colombia, algo, y no asentamos en la realidad jurídico, política y social del Ecuador. Eso es lo que no puede volver a pasar si entramos a un proceso constituyente. Tiene que ser una constitución que atienda a la realidad ecuatoriana. Nos podemos basar en otros textos constitucionales para debatir, tomar experiencias exitosas, sí, pero al final del día el texto tiene que ser acorde a la realidad ecuatoriana. Incluso con barbaridades, permítame, esto lo planteé en su momento al presidente de entonces, cuando pusieron y aprobaron en Montecristi, en el tema del régimen del Seguro Social ecuatoriano, los recursos provisionales, es decir, ni siquiera entendían que son previsionales. Es decir, hubo barbaridades que aprobaron esa constitución de Montecristi. Así es, Miguel. Que luego rectificaron. Y tanto fue así que inclusive luego quisieron meterle la mano a la seguridad social quitando el aporte del Estado y luego poniendo la reelección indefinida. Esto es porque era un traje a la medida del sastre. O sea, esto era un traje para Rafael Correa, que quería tomar la mayor cantidad, por si no decir todo, el poder del Estado. Y lo logró en parte, pero ahora el país despierta. Bien, al doctor Javier Palacios, constitucionalista, gracias por ilustrarnos sobre este planteamiento del Ejecutivo y el trámite inicial favorable de la Corte Constitucional para ir a una constituyente. Javier, muy amable. Con mucho gusto, Miguel. 7:52 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con la ministra de Gobierno, doctora Zaida Rovira. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Esto es Exa Informa por Exa FM. La independencia de los jueces es clave para una justicia justa, pero en la práctica, nuestra Corte Constitucional está atada a la propia Constitución que defiende. Este texto se diseñó para proteger un